Saluda a nuestros invitados en la noche de hoy. Está con nosotros el general en retiro Humberto Guatibonza. Fue director de la Policía Metropolitana de Bogotá. También es director antisecuestro y extorsión de la policía. Bienvenido al programa La Noche, general. Muchas gracias, buenas noches. También está con nosotros Jairo Libreros, autor del libro Programas de Protección a Víctimas y Testigos, que sirvió como uno de los insumos para la creación de la Unidad Nacional de Protección. También es experto en seguridad y analista permanente de NTN 24. Profesor Jairo Libreros, bienvenido a La Noche. Jefferson, muy buenas noches y saludo al general Guatibonza. Más adelante estará con nosotros el director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora, respondiendo a propósito de esta exclusiva de noticias RCN, que revela que Rodrigo Cadete habría participado en los procesos de selección de algunos de los guerrilleros que luego participaron del concurso, en el cual fueron elegidos esos integrantes de las FARC, que serán los escoltas. 1.200 integrantes de las FARC harán parte de la Unidad Nacional de Protección y serán los encargados, serán los hombres de protección de integrantes también de las FARC, hoy convertidos en partido político. Voy a comenzar con usted, profesor Jairo Libreros. ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que un disidente de las FARC, como Rodrigo Cadete, haya participado en esos procesos de selección? Jefferson, yo creo que hay dos temas que son vitales a tener en cuenta. En primer lugar, si este caballero hizo parte de este proceso, además trabajó en la mesa temática que está relacionada pues, con la Comisión de Garantías de Seguridad creada por el Acuerdo de Paz del Teatro de Colón, pues tuvo la oportunidad de conocer quiénes eran los miembros de las FARC que iban a recibir una instrucción especializada. Muy seguramente ese conocimiento ya genera un riesgo muy sensible por parte de la capacidad que tendría para contactarlos en el futuro y, ¿por qué no?, tener la oportunidad de reclutarlos como agentes para que entreguen información eventualmente o algunas formas y algunos estilos de trabajo propio de la Unidad Nacional de Protección. Ahí hay un riesgo muy delicado. Y en segundo lugar, si él estuvo muy cerca de ese trabajo de la mesa temática y tuvo la oportunidad de conocer formas, rutas, procesos o procedimientos de trabajo de la Unidad Nacional de Protección, creo que el riesgo es mucho más sensible. Cada servicio o organismo de seguridad dedicado a los temas de seguridad personal crea sus propias formas y su propia cultura de seguridad, es lo que lo hace fuerte. Si él tuvo conocimiento de algunos de esos elementos, creo que es muy sensible. Profesor Libreros, usted habla de una fisura. En ese momento estaríamos hablando de que puede existir una fuga de información en dos direcciones. La primera de ellas, para la seguridad interna de los integrantes de las FARC. Claro que sí. Y la segunda, con el poder de influencia que de pronto él pueda ejercer en esos integrantes de las FARC que fueron escogidos como escoltas. Yo creo que sí. Existe eventualmente la posibilidad o la probabilidad que él pueda influir y conseguir información. No se trata de descalificar a los miembros de las FARC que, además de hacer el proceso de dejación, entraron en un proceso para reincorporarse a la sociedad civil en un trabajo muy técnico, como es el tema de protección a víctimas y testigos, o por lo menos a víctimas en la Unidad Nacional de Protección. Pero él tiene no solamente un pasado como una persona importante de la organización, sino un conocimiento especializado que no sabemos de cuántas personas que fueron escogidas por parte de la Unidad Nacional de Protección para adelantar los trabajos de protección. Desde ese punto de vista, yo creo que sí hay un riesgo muy alto porque él puede contactarlos y muy seguramente con la capacidad de influencia que tiene por la autoridad que desempeñó en las FARC, tendría la capacidad eventual de sacar información. General en retiro Guatibonza, ¿cuál es su opinión? Sí, hay una cosa que llama la gente encubierto y es cuando usted infiltra a una persona dentro de una organización para que le dé información. Ese puede ser el caso, es muy común que lo hagan, la guerrilla lo ha hecho antes, comúnmente lo hacían también con los grupos de secuestrados. Usted recuerda, en cada grupo de secuestrados siempre hay una persona que era la que les informaba a los guerrilleros lo que pensaban los demás. Entonces, no es una táctica que sea desconocida para nadie, es peligroso que haya gente de pronto que pueda dar información a esta persona que nuevamente ha vuelto a las filas, que entre otras cosas, ellos no han dicho que quieren llamarse de otra manera. Es decir, no han salido a decir que se quieren llamar ahora las nuevas FARC, no han dicho absolutamente nada de eso. Simplemente siguen actuando como FARC y siguen actuando en las mismas zonas donde estaban. Seguramente Rodrigo Cadete debe estar en el Caquetá, que es una zona donde conoce muy bien, que ha estado ahí toda la vida y que seguramente va a estar ahí. General, yo lo he invitado hoy al programa La Noche porque
Usted estuvo durante muchos años, diría yo décadas, al interior de la Policía Nacional y allí se destacó precisamente por ser uno de los integrantes de la policía que mejor conocía a cada uno de estos cabecillas de las FARC, porque eran objetivos de alto valor hasta hace una década en Colombia. Hoy ya no lo son. Hasta hace 2 años, o hasta 3. hace, bueno, sí, hasta hace 6 años. Pero, en general, ¿por qué cree usted que al interior de las FARC, Cadete terminó cumpliendo este papel, terminó participando de esos procesos de selección, tal y como lo confirma Carlos Antonio Lozada? Bueno, usted tiene razón. Yo conocí mucho de las FARC porque, si usted recuerda, el mayor secuestrador de Colombia fueron las FARC en el pasado. Eso no hay que olvidarlo, no hay que hacerlo a un lado. Entonces, por esa razón, el Gaula es la unidad que más conoce sobre las FARC. Rodrigo Cadete inició su carrera delictiva en el Frente 16. Ahí estaba bajo el mando del famoso Negro Acacio y con John 40. Gente de la guerrilla dedicada al tema narcotráfico. Posteriormente fue al Frente 27 en el Caquetá, donde estuvo muchos años. Es una persona que creo debe llevar más de 30 años en la guerrilla. Es una persona que al interior de las FARC genera mucho respeto, porque es uno de los llamados, ellos llaman a las personas, los financieros, los que aportan dinero a la organización. Y Rodrigo Cadete era una de las personas que más aportaba dinero en el tema de recursos para las FARC. Seguramente puede ser planeado que él haya estado en esa mesa, puede ser que él haya infiltrado a alguna persona que pueda dar información que en ese momento pueda conducir a poner en peligro a alguien de las FARC. Yo lo que haría sería hacer unos estudios muy profundos de seguridad sobre cada uno de ellos y ver de qué lado están. Porque si usted se fija, los que lo acompañaban avisaron después de un rato que él tuvo tiempo para irse. Es decir, no fue gratuito que las personas que lo acompañaran no informaban nada, sino que simplemente él se fue y se informó ya cuando él tuvo tiempo de estar en otro lugar. Y eso fue ya han pasado 2 meses. Profesor Libreros, antes de ir con Diego Mora, director de la Unidad Nacional de Protección, que ya está con nosotros, resulta evidente que hay un riesgo en este momento que está directamente relacionado con la información que tienen estos integrantes de las FARC, hoy convertido este grupo guerrillero en un partido político. Rodrigo Cadete hasta hace 2 meses era un promotor de la paz, así se hacía llamar, pero en este momento es un disidente. ¿Hasta dónde cree usted que el Estado colombiano en este momento está preparado para enfrentar esta amenaza? Posibles integrantes de FARC que hacen parte ya de la legalidad, pero que en algún momento pasan a ser parte de las disidencias, pero ya tienen una información bastante sensible de la forma como en este caso funciona el programa de protección de integrantes de las FARC al interior de la Unidad Nacional de Protección. Jefferson, yo creo que si miramos el conjunto de organizaciones que componen la fuerza pública, sin lugar a dudas, existe la capacidad para adelantar, como lo decía el general, estudios técnicos relacionados con la confiabilidad de estas personas y la lealtad que ellos tienen bastante reciente frente a la democracia, al gobierno y al papel que tienen que jugar como miembros escoltas de unos esquemas de protección para personas y armados. Desde ese punto de vista, la policía, por poner un ejemplo, tiene la capacidad de adelantar un estudio técnico de contrainteligencia para determinar con precisión de detalles cuál es el nivel de lealtad que tienen a la democracia y a la organización. La gran pregunta es si ellos ya empezaron un proceso a raíz de esta situación de Rodrigo Cadete para determinar con todas las técnicas de inteligencia si hay una fisura. Ese tema o lo maneja directamente la Unidad Nacional de Protección o pide el apoyo de la Policía Nacional, que es la organización que más experiencia tiene sobre estos temas. General Guatibonza, ¿usted qué opina de este punto? La pregunta puntual es la siguiente. Hoy los integrantes de FARC que firmaron ese acuerdo de paz y los que cumplieron con la dejación de armas, por ejemplo, los que entregaron su armamento, ya son ciudadanos comunes y corrientes a la luz de la ley. ¿Hasta dónde el Estado puede entrar a hacer algún tipo de contrainteligencia frente a casos específicos como el de Rodrigo Cadete, que hasta hace 2 meses, repito, era un ciudadano promotor de la paz y ahora es un disidente de FARC? Debe hacerlo porque no es una práctica nueva. Le comento una cosa. Era práctica común en la guerrilla cuando teníamos los secuestrados que si un guerrillero salía del lugar donde estaban los secuestrados, inmediatamente toda la columna que lo tenía se movía.
Eso era así. Después, cuando hubo la operación Jaque, la orden de secretaría era que nadie podía salir de los secuestrados, absolutamente nadie. Incluso sabemos de historias de guerrilleros que murieron cuidando a los secuestrados porque no podían salir a que lo atendieran los médicos. No lo cuento yo, lo cuenta una de las personas que estuvo secuestrada. Entonces, esas tácticas son conocidas ya de ellos. Es decir, si los señores de la FARC que ahora están en el proceso de paz aplican esa misma metodología, seguramente ya estarán haciendo este tipo de estudios. Pero obviamente que la Policía Nacional, que el Ejército Nacional están en toda la capacidad de ayudar a hacer esos estudios. Están en la capacidad, pero ¿usted cree que lo están haciendo? La verdad no sé hacia el interior, pero pues con Rodrigo Cadete, con los guerrilleros que están en disidencia, pues pasa lo mismo que pasa con nosotros. Es decir, la experiencia que uno ha tenido, pues no la olvida por el hecho de haberse, por ejemplo en mi caso, de haberme retirado, yo no olvido mi experiencia, no la puedo dejar a un lado. Igual pasa con ellos. Entonces, no sé si lo estarán haciendo, pero me parece que deberían hacerlo. Pues integro a esta hora a Diego Mora, es el director de la Unidad Nacional de Protección. Bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muy buenas noches, Jefferson, muy buenas noches a todos los televidentes. Señor Diego Mora, quisiera conocer su versión frente a esta revelación hecha por Noticias RCN. El mismo Carlos Antonio Lozada, integrante de las FARC, del partido político FARC, él reconoce que evidentemente Rodrigo Cadete hizo parte de los procesos de selección de esos integrantes de las FARC que participaron en la escogencia o se postularon para hacer parte de ese grupo de 1.200 integrantes de FARC que quieren ser escoltas de los integrantes de este partido político. ¿Usted qué información tiene al respecto? A ver, yo creo que lo que nos hace falta ahí es un poco más de precisión. Primero que todo, el señor Cadete, pues en términos generales no tenemos una información muy precisa y exacta de que él se encuentre con las disidencias de las FARC. Por otra parte, el señor Cadete en lo que participó fue en las sesiones de la mesa técnica, como llamémoslo, invitado a estas sesiones de la mesa técnica, ya que pues como ustedes pueden revisar en los decretos y en el mismo acuerdo de La Habana, la mesa técnica está compuesta por 5 delegados de las FARC y 5 delegados del Gobierno Nacional y presidida por el consejero de Seguridad de la Presidencia de la República. Dentro del trabajo que hace la mesa técnica, que está precisamente el análisis de riesgo, y pues que eso implica un análisis muy profundo de cada una de las solicitudes que se hacen de protección de esta nueva población, pues participan también, llamémoslo, comandantes de las FARC que conocen de estos sitios, que conocen las personas a las cuales se les están haciendo estos análisis de riesgo y dan sus puntos de vista para que la mesa técnica pueda tomar decisiones. De igual forma, él dentro de este mismo contexto en la mesa técnica, pues aporta o aportó en su momento ya información que podía ser relevante para la mesa en lo que tenía que ver con el pensum y con el programa de selección que pues se iba a llevar a cabo en ese momento. Estamos hablando del primer programa de selección que ustedes recordarán fue más o menos hace unos 3 o 4 meses. Señor Mora, ¿cómo entender entonces que Carlos Antonio Lozada diga lo contrario? Como lo escuchamos en este informe que realizó nuestro periodista Oscar Ramírez, él asegura que sí participó en la selección de algunos integrantes de las FARC. Asegura que Rodrigo Cadete sí tuvo una influencia en ese importante proceso. Mire, por eso yo creo que es bueno puntualizar. Él pudo haber participado en la selección de las personas que, llamémoslo, hacen parte o que son reincorporados de las FARC, que iban a participar en el proceso de selección. A ver, en términos generales, ¿cómo se hace esto?
como pues estamos hablando de que en este proceso participaron alrededor de 320 postulados, pues las postulaciones sí las hacía pues los mismos comandantes en cada una de estas zonas veredales. Entonces pues seguramente él participó en la elección de esas personas para hacer parte del proceso de selección. Pero el proceso de selección, vuelvo, insisto, fue llevado a cabo por funcionarios de la Unidad Nacional de Protección. Señor Diego Mora, ¿a su juicio representa un riesgo en este momento en términos de seguridad que una persona que haya hecho parte de esa mesa técnica que usted nos describe hoy haga parte de las disidencias de las FARC, tal y como lo ha asegurado el Ejército, inclusive el mismo ministro de Defensa? No, ningún riesgo de seguridad. Primero debemos puntualizar una cosa, la mesa técnica no se ocupa sino de los asuntos que tienen que ver con la Subdirección Especializada de Protección, que única y exclusivamente trata los casos de los reincorporados de las FARC y de los miembros del partido político de las FARC. Segundo, él no era un delegado de las FARC en esta mesa, él participó en algunas de estas sesiones llamémoslo, en una categoría como invitado para dar información que fuera relevante a la mesa para tomar sus decisiones. Y tercero, todo el proceso de selección y todo el proceso que corresponde a la asignación de esquemas y al trabajo logístico que implica el funcionamiento de estos esquemas está a cargo de la Subdirección Especializada de Protección. Señor Diego Mora, me llama mucho la atención algo que usted me dijo al comienzo de esta entrevista. Hasta este momento no hay certeza de que Rodrigo Cadete sea disidente de las FARC, porque eso es lo que nos han dicho las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Militares, incluso el mismo ministro de Defensa. ¿No hay certeza de ello? Pues realmente nosotros en la Unidad Nacional de Protección no tenemos una información 100% exacta de que él se encuentre en las disidencias de las FARC. Señor Diego Mora, sé que tiene poco tiempo, quisiera hacer una última pregunta y es la que tiene que ver con un proceso que usted ha venido explicándonos a lo largo de los últimos meses aquí en el programa La Noche, y es el de la incorporación de integrantes de las FARC como escoltas de la Unidad Nacional de Protección. Quisiera saber cómo va ese proceso. A ver, mire, en este momento tenemos alrededor de 400 escoltas dedicados o asignados a esquemas de protección de esta nueva población. De estos 400 escoltas que están ya trabajando en estos esquemas, 160 escoltas hacen parte o son reincorporados de las FARC, que fueron los que superaron el proceso, el primer proceso de selección. En esta semana precisamente estamos arrancando el segundo proceso de selección. Hay 400 reincorporados de las FARC que fueron postulados de cada una de las zonas de reincorporación, los cuales ya se encuentran en la academia, llamémoslo así, y comenzarán precisamente a presentar todas las pruebas y todo lo que corresponde a este proceso para finalmente en 45 días determinar cuántos lo superan. Finalmente, señor Diego Mora, dentro del diálogo que sosteníamos con el profesor Libreros y con el general en retiro Humberto Guatibonza, uno de los puntos que también quedaba claro es la importancia que tiene ese proceso de selección de los escoltas y a la vez la vulnerabilidad que hay en términos de inteligencia o la importancia que tiene precisamente para la seguridad, inclusive la seguridad nacional. ¿Es posible que Rodrigo Cadete haya tenido algún tipo de influencia negativa en el proceso de selección de aquellos integrantes de FARC que luego pasaron por ese filtro hecho por la Unidad Nacional de Protección? No. Cabe recordar de que todo el proceso de selección fue realizado directamente por funcionarios de la Unidad Nacional de Protección. Ahora, este es un proceso muy complejo que consta de pruebas psicológicas, pruebas psicotécnicas, de aptitud, tienen que cumplir con los requisitos que establece la ley de porte de armas, pruebas médicas y adicionalmente pues una especie de capacitación que se va haciendo a las personas que van superando
cada una de las partes de este proceso. Ahora, él en algún momento manifestó su interés en poder participar dentro del proceso, pero más como en el sentido de participar en los esquemas de protección, y presentó algunas de estas pruebas, pero él no superó algunas pruebas médicas específicamente. Pues señor Diego Mora, director de la Unidad Nacional de Protección, como siempre le agradecemos la disposición que usted tiene para responder los interrogantes que siempre le planteamos aquí en el programa La Noche. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, a ustedes, y un gusto estar acá y les agradezco este espacio. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos estaremos hablando ya de otro punto que tiene que ver precisamente con Rodrigo Cadete, y es el que en este momento preocupa a diferentes regiones de Colombia, y es la presencia de disidencias de las FARC en esos sitios de donde salieron los integrantes de este grupo guerrillero que hoy se ha convertido en partido político. Más adelante estaremos también leyendo las opiniones que ustedes han comenzado a enviarnos a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Hoy, a través de la cuenta del programa La Noche, hemos planteado la siguiente pregunta. A su juicio, ¿hay disidencias de FARC? ¿Hay crimen organizado residual, como lo ha calificado el gobierno? ¿O por el contrario, hay retaguardias de las FARC armadas? Queremos conocer su opinión. Más adelante estaremos leyendo sus mensajes. Vamos a una pausa y ya regresamos a este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.